Hechos capítulo 8, versículos 4 hacia el 8. ¿Ya lo tenemos? Dice así: antes de empezar a leer el verso 4, hay una inscripción en letra negra. Hay unas palabras en letra negra que en mi Biblia dicen: predicación del Evangelio en Samaria. Dice así a partir del verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pasemos al versículo 14, de ahí mismo, de Hechos capítulo 8, que dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, quienes llegando oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora sí les voy a invitar a que escuchemos ese canto que el Señor me dio este día, que meditaba en este tema. Ponga atención. Dijeron en Jerusalén, Samaria también creyó. El mensaje se les trajo y su luz Dios les envió. Pero faltaba el poder, la gloria pentecostés. Pedro y Juan ahí llegaron y oraron con mucha fe. Oh gran Espíritu Santo, desciende hoy sin cesar. Llena nuestros corazones y resplandezca tu altar.
Dios. Sigan alabando a Dios. Sigan adorando a Dios. No se detenga. No se detenga. Lo que buscamos es tener esa gloriosa experiencia. Al mensaje le he titulado en esta noche: algo les hacía falta. Y es que tenemos aquí un caso muy especial en la Biblia, donde Felipe, uno de los 7 diáconos que menciona la Sagrada Escritura, junto con los demás diáconos y con todos los cristianos, a excepción de los apóstoles, fueron perseguidos. O sea, que solamente no molestaron a los apóstoles, pero todos los demás fueron perseguidos. Y la palabra de Dios, acabamos de leerla, que dice que cada uno de ellos salió por su lado para diferentes direcciones, pero cada uno de ellos iba hablando de Cristo. Y eso es glorioso. Y aquí podemos descubrir la necesidad de tener la experiencia del poder de Dios, porque si aquellos discípulos no hubieran tenido la experiencia del poder de Dios, no habrían ido hablando de la palabra de Dios. Irían sin hacer mención de lo que había ocurrido en Jerusalén. Irían sin hablar de Cristo por temor a ser descubiertos. Pero si usted descubre en la palabra de Dios, estos hombres y estas mujeres, aunque fueron perseguidos en Jerusalén, salieron. Y el mismo espíritu que estaba en ellos no los dejaba estar en paz. Es decir, los hacía hablar, les hacía sentir que tenían que hablar la palabra de Dios, aunque fueran dejando rastro para que los encontraran. El asunto es que desde ese principio, porque ahí es donde comienza realmente el cristianismo. El cristianismo comienza, o la iglesia comienza, después de Pentecostés. Ahí comienza la vida de la iglesia, porque ahí comienza el mover del Espíritu Santo. Y el nacimiento de nuevo, la nueva creación, viene por el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, hermanas, debemos tomar en cuenta que es necesario tener la experiencia del Espíritu Santo al momento de creer en Cristo. Está establecido en la palabra de Dios que cada creyente debe tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo en el momento de creer, no un mes después, no un año después. Y la Biblia, hermanos, es muy clara. Por allá en el capítulo 10 de los Hechos, ya todos ustedes han oído acerca de Cornelio, un centurión romano que Dios le habló y él mandó traer a Pedro. Y Pedro vino y le predicó del Evangelio. Y la Biblia dice que cuando Cornelio y su familia estaban escuchando acerca de Cristo que murió y resucitó, estando ellos escuchando que Cristo murió y resucitó, dice la palabra de Dios, mientras escuchaban la predicación, el Espíritu Santo tomó aquel lugar y ellos terminaron hablando en otras lenguas. Ahí tenemos uno de los ejemplos más grandes, que el bautismo del Espíritu Santo tiene que ser en el instante que una persona
cree en Cristo. No es un don posterior, no es una experiencia posterior, tiene que ser en el mismo instante. Por eso es que tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que parecernos a la iglesia original. Aquí tenemos un ejemplo de que la iglesia tiene que tener una experiencia con el poder de Dios para comenzar. Y después esa misma presencia de Dios moviéndose en la iglesia todos los días hasta que Cristo venga por ella. Cristo les dijo claramente a sus discípulos: van a recibir otro consolador. Se refería al Espíritu Santo. Allá está en Juan capítulo 14, ustedes van a recibir otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Va a estar con ustedes y ahí va a estar obrando todo el tiempo. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, la iglesia tiene que despertar, que no haya hermanos o hermanas que pasen tiempo sin tener esa experiencia del poder de Dios en su vida. Porque eso no es correcto, eso no está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios que usted y yo tengamos la presencia del Espíritu Santo desde el momento que creemos en Cristo, que tengamos esa experiencia con el mismo poder de Dios que es el Espíritu Santo en nosotros, y que eso sea constante, constante, todo el tiempo. Por eso es que aquí vemos que Samaria recibió el mensaje del evangelio, que Cristo había muerto y había resucitado. Creyeron en Cristo que murió y resucitó, y hasta se bautizaron en agua en el nombre del Señor. Sin embargo, no habían tenido la experiencia del Espíritu Santo. Y por eso es que los apóstoles en Jerusalén, porque ellos no fueron perseguidos, allá estaban en Jerusalén, se dieron cuenta, porque Samaria no estaba tan lejos de ellos, se dieron cuenta que Felipe se había quedado en Samaria, que había hablado de Cristo y que la gente había creído, y que además, según dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que estaban sucediendo milagros, maravillas, sanidades cuando Felipe predicaba la palabra de Dios. O sea, no se podía esconder tan fácilmente, porque estaban sucediendo cosas gloriosas en aquel lugar. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermana? Entonces, había milagros, había maravillas, el poder de Dios se movía, pero ellos no hablaban en otras lenguas, ellos no tenían la experiencia del Espíritu Santo. Y de allá de Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan con el único propósito que vinieran aquellos hermanos que ya hasta se habían bautizado, pero que no hablaban en otras lenguas, que vinieran, que les impusieran las manos, que oraran por ellos, hasta que tuvieran aquella gloriosa experiencia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Oiga bien, a nosotros, mientras que no estemos bajo esa manifestación del poder de Dios, todo se nos va a hacer difícil, todo nos va a costar mucho, todo lo vamos a sentir pesado. Pero cuando viene el Espíritu Santo a la vida de la persona, es otra cosa. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les dijo: no se embriaguen con vino, no vayan a embriagarse, no vayan a tomar vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Eso te da una idea que el vino te da valor, pero el Espíritu también. Y mejor, llénate del Espíritu para que sientas el valor del cielo. Llénate del Espíritu Santo para que estés alegre. Llénate del Espíritu Santo para que tengas esa libertad de hablar.
Porque yo te digo, hermano, hermana, eso es claro. Yo tenía un hermano que cuando venían visitas a mi casa, mi hermano desaparecía. La familia, las visitas venían y entraban por la puerta de enfrente y mi hermano salía por la barda de atrás y se perdía. Y no venía hasta que ya la gente se había ido. Venía mi hermano ya por allá en la noche cuando ya se habían ido las visitas, porque era muy vergonzoso. Pero cuando se tomaba unos vinos, hermano, hasta bailaba en un ladrillo nada más. Y hablaba y no sé cuántas cosas decía. El vino lo hacía hablar. De manera, hermano, hermana, que si nosotros no nos llenamos del Señor, todo va a ser difícil para nosotros. Todo nos va a causar dificultad, pereza, desgano. Pero cuando tienes esa influencia del Espíritu Santo, otra cosa es. Entonces, acuérdese, necesitamos esa experiencia. No voy a parar hasta que todos estén llenos del poder de Dios. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, pero yo predico. Déjeme decirle, usted necesita llenarse del poder de Dios. Y no quiero saber quién. Si usted no siente esa libertad para orar y hablar en lenguas cuando está orando, déjeme decirle, le falta una cosa todavía, como les faltaba a los de Samaria, el poder de Dios. Necesitamos estar a cada día con esa libertad espiritual, y muchas veces nosotros nos confiamos y terminamos en una religión nada más, como tantas hay en el mundo. Note esto, allá en Samaria estaban a punto de dividirse. Estaban a punto de ser otra iglesia diferente, no igual a la de Jerusalén. En Jerusalén habían sido todos bautizados con el Espíritu Santo. El poder de Dios era glorioso. Pedro, bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, predicó el primer mensaje, y en el primer mensaje 3,000 personas cayeron a los pies de Cristo. Todos ellos eran judíos, todos ellos eran desconfiados, todos ellos estaban en contra del cristianismo, pero el poder de Dios era superior a cualquier otra cosa. Y ahí podemos ver 3,000 personas en el primer mensaje, en otro mensaje 4,000, en otro 5,000. Oiga, hermano, lo que se aventaja cuando se está bajo el poder de Dios. Así es que les digo una cosa, me disculpan, pero algo nos falta aquí, como les faltaba allá en Samaria. Hermano Rodríguez, no nos falta. Déjeme decirle una cosa. Los líderes están encendidos en fuego, orando y hablando en lenguas cada noche. ¿A poco tienen otras inquietudes? ¿A poco tienen otras cosas? Hay que tener esa relación íntima con el Señor, y hay que estar con esa práctica todos los días. Que haya ese mover del Espíritu Santo entre nosotros, y no permitir que el pueblo se estanque, no permitir que el pueblo se mantenga ahí nada más con otra religión. Vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a buscar el poder del Altísimo. Algo glorioso se va a mover en medio nuestro. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Hermanos, oiga esto, ponga atención. Hay cosas que me vienen a la mente, ya usted dirá si son revelación del Espíritu o no. Pero yo quiero decirle, para Dios no hay iglesia de segunda. Para Dios solamente es una iglesia, y esa iglesia debe llenar los requisitos, debe dar la medida en lo espiritual. De manera que el Señor miró que allá en Samaria, fíjese bien, Felipe predicó la palabra, y dice que la gente estaba atenta, unánime, todos estaban pendientes de los milagros, dice, y las señales que hacía. La gente, hermanos, estaba muy pendiente
porque había milagros, había sanidades, había liberaciones, había poder de Dios ahí, pero no estaban experimentando ellos el poder. Podían ver que el poder de Dios se manifestaba en algunas personas y a poco se manifestaba más en las personas que estaban enfermas, que estaban cautivas por el espíritu, pero no se estaba manifestando en el pueblo del Señor. Y por eso es que el Espíritu Santo les revela a los apóstoles que pongan atención en aquella necesidad que había en Samaria. Cualquiera diría, es una iglesia completa. Se les habló de Cristo, creyeron en Cristo, hasta se bautizaron, cantan coros muy bonitos, el predicador enseña y todo está muy bonito, hay mucha gente moviéndose ahí, pero hacía falta una cosa. Hacía falta la experiencia del Espíritu Santo, no solamente en la iglesia, porque uno puede de pronto mirar que hay un movimiento muy bonito y de pronto uno piensa que toda la gente está llena del Espíritu Santo, pero no. Hay quienes por ahí están muy tranquilos, hay quienes por ahí parece que son intocables, pero yo quiero decirle, el poder de Dios se ha de mover en medio nuestro de una manera completa, a menos que no creamos a la palabra del Señor. Yo no le estoy predicando algo que no está en la palabra de Dios. Yo no le estoy predicando algo que yo inventé o algo que yo establecí. Eso está en la palabra de Dios. Oiga una cosa, allá en Texas están sucediendo cosas tremendas. De los que me acuerdo, vino un hombre joven y este hombre me dice, ¿puede orar por mí? Claro que sí. El servicio estaba afuera en una carpa. Yo me metí con él dentro del santuario y le digo, dígame cuál es su problema, ¿por qué voy a orar por usted? Y lo único que pudo decir, mi vida es una desgracia desde que yo me acuerdo, mi vida está completamente destruida. Pero ya no me pudo decir nada, comenzó a llorar y a gemir, ya no pudo hablarme más. Y le dije, ¿sabe qué? Usted necesita algo más que una oración. Déjeme terminar de predicar y luego le voy a aconsejar y luego voy a orar por usted. Terminé de predicar, la gente ya se estaba terminando de ir y él estaba por ahí. Le dije, ahora sí venga, voy a atenderlo. Pasamos, le volví a hacer la pregunta, ¿qué puedo hacer por usted? Dígame, ¿para qué quiere que ore? Y me dijo exactamente lo mismo. Mi vida es una desgracia. Desde que me acuerdo, no he hecho nada bueno y he estado a punto ya de suicidarme. Y le dije nada más esto, me das media hora y haces lo que yo te diga y en media hora cambia tu vida. Si tú haces lo que yo te diga, en media hora te cambia la vida. Y me dijo, yo hago lo que usted me diga. Le dije, ponte de pie, cierra tus ojos y solamente dile aleluya, aleluya, aleluya. Y yo comencé a orar. No habían pasado 5 o 7 minutos cuando aquel hombre joven, fuerte, comenzó a temblar, comenzó su cuerpo a sacudirse y en un momento dado comenzó a hablar en lenguas. Nunca había estado en las cosas de Dios, había estado muy mal, una vida muy mala, y de pronto estaba ahí siendo tocado por el poder de Dios. De pronto estaba ahí y estaba siendo bautizado con el Espíritu Santo. En media hora, cuando él se levantó del piso, le dije, ¿cómo te sientes? Y me dijo, esto es increíble. Hace media hora mi vida no servía para nada. Media hora después, ahora yo siento que estoy en la misma gloria de Dios.
¿Te imaginas, hermano? Ese cambio tiene que haber en nosotros. Podemos estar tristes, podemos estar desalentados, podemos estar enfermos, cualquier cosa, pero si le damos lugar al Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar. No puede ser la misma después de una manifestación gloriosa del poder de Dios. Gloria a Dios. Allá hay testimonios de mujeres que vinieron a la iglesia que ya les habían dicho que tenían el cáncer diseminado por su cuerpo, y vinieron y creyeron que Dios les podía sanar, y simplemente ya no volvieron a ver a los médicos, no se apartaron cada noche ahí en la iglesia, y ahora tú les ves y ya no sienten nada. ¿Cómo se puede manifestar el poder de Dios? ¿Sabes cómo? Creyendo a la palabra de Dios, tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Allá lo están practicando y están teniendo esa experiencia. Tengo a una hermanita, la hermanita Francis, una hermanita ya de cierta edad, una hermanita que usa un andador para moverse. Y de pronto me llega el fin de semana pasado y por ahí me dicen: hermano Rodríguez, ore por ella porque parece que está a punto de darle un ataque al corazón o algo así. Y ya fui, oré por ella y se fue. Y como estaba, como se veía, era como para no venir al siguiente día. Pero ella vino el día anterior, aún con lo que sentía, con lo que tenía. Así se vino a escuchar la palabra de Dios y creyó a la palabra de Dios, y oramos por ella y se fue a su casa. Al siguiente día, todavía sintiéndose mal, volvió a la iglesia nuevamente. Y hermanos, fui a orar por ella, estaba sentadita ahí, y donde estaba sentadita recibió una bendición tan hermosa que hasta quedó por ahí recargada en la banca. Cuando terminó el servicio, salió la hermanita y se estaba arreglando la iglesia, de manera que había tablas clavadas así como 2 o 3, una sobre de otra, y la hermana venía cruzando con su andador ahí, y de pronto dije: se va a caer esta mujer, como va muy enferma, se va a caer. Pues llegó, levantó su andador y se pasó, salió, se subió a su vehículo, y yo le dije al hermano que estaba conmigo allá lejos: déjame ir a ver a esta hermanita porque a poco necesita que la llevemos a su casa. Cuando llego y le digo: hermanita, ¿cómo te sientes? ¿Quieres que te lleve a tu casa? Y me contestó, pero ¿sabes cómo me contestó? Me contestó en otras lenguas. Y no sé qué me decía. Le digo: vete, tú vas mejor que todos nosotros. Se fue y ahí está. Porque hay que librar la batalla, hay que pelear la buena batalla, hay que meternos en la presencia de Dios. Dios sabía que a la gente en Samaria eran pueblo de Él ya, pero algo les hacía falta. Y Dios le reveló a los apóstoles: vayan a Samaria y no me deje ninguno que no tenga la experiencia del Espíritu Santo. Y se van Pedro y Juan, eran los que tenían de cierta manera más autoridad en la iglesia. Se fueron ellos dos, y al llegar allá solamente hacían una cosa: estar orando por cada hermano, por cada hermana, y no los soltaban hasta que estaban bajo el poder de Dios. Y no solamente, como le digo, tener la experiencia una vez y luego quedarnos ahí 2 o 3 años sin sentir nada. No, hermano. El Espíritu Santo, hermano, hermana, es para experimentarlo. El Espíritu Santo es para guiarnos todos los días y a toda hora. El Espíritu Santo es para tenerlo en nosotros, porque si nosotros lo ignoramos, llega el día que deja la casa y nos quedamos solo con una religión.
necesitamos la presencia del poder de Dios, necesitamos estar en experiencias gloriosas cada día. Por eso aquí tenemos esa escritura que nos habla de la necesidad del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Ojalá que me entienda mi hermano, mi hermana. Una vez más, estaba a punto de empezar una rama desviada de la iglesia. Si el Espíritu Santo no le muestra a Pedro y a Juan y a todos los demás apóstoles que tenían que ir allá para orar por los hermanos que recibieran el Espíritu Santo, ahí hubiera comenzado ya una división en la iglesia. Unos que después podían atacar a la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo porque nunca la habían tenido. Podían atacar después, podían dividirse, podría irse ya a otra iglesia muy diferente, pero damos gracias a Dios que ahí el Espíritu Santo tomó el lugar, el pueblo recibió la asistencia de los líderes y ahí podemos ver cómo el poder de Dios se movió y la iglesia estuvo completa. Acuérdese de esto. Ya les he dicho muchas veces que si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a ver tantas cosas tan terribles que es muy probable que no nos mantengamos en la fe. Porque hay cosas que preocupan a la gente y cuando alguien se preocupa de algo es capaz de apartarse, de acercarse a Dios, de irse por otro lado, simplemente ignorar las cosas de Dios y mantenerse más preocupado que lleno de la presencia de Dios. Entonces estamos entrando a tiempos muy difíciles y solamente llenos del Espíritu Santo vamos a mantenernos. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí una vez más. En el capítulo 8 de Hechos, capítulo 8, versículos 4 hacia el 8. Mire, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Qué precioso es que el Espíritu Santo se lleva a los hermanos, saca a los hermanos, pero los va haciendo que vayan regando la semilla del Evangelio. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y mira lo que dice el verso 6. Y la gente unánime, o sea, todas las personas unidas de allá de adentro, con un mismo sentir, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Pensemos en algo muy importante. Ustedes acá nunca me han visto ir a evangelizar, pero yo sé evangelizar, sé ir a hablarle a la gente en la calle. Y cuando yo iba a hablarle a la gente a la calle, yo no nada más decía, bueno, voy a salir a tal hora y me iba a hablarle a la gente. Yo tenía que orarle al Señor un tiempo y pedirle que me diera la gracia para poder hablarles lo que tenía que hablarles, pedirle que preparara las mentes para que recibieran su palabra. Yo no salía nada más así. De manera que cuando llegaba a las personas me asombraba de cómo la gente recibía la palabra de Dios. Pero tiene que estar el Espíritu Santo no solamente ungiendo al que habla, sino preparando al que escucha. Y aquí podemos ver la palabra del Señor, cómo la gente estaba atenta. No solamente era el sentir o la necesidad de hablar,
sino el mismo Espíritu que enviaba al que predicaba, también preparaba el corazón del que escuchaba. Mira qué preciosa es la palabra de Dios. Dice así en el versículo 6: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Aquí suceden varias cosas. En primer lugar, alguien que va lleno del Espíritu Santo, alguien que va bajo la influencia del Espíritu Santo, ese va llevando la palabra y Dios va acompañando a ese hombre, a ese mensaje, o aún a esa mujer, porque puede ser que a una mujer le dé por sentir algo dentro de ella y hablarle a alguien por ahí. Hermana, si de pronto usted siente esa necesidad de hablarle a alguien, no importa, aunque sean hombres, nada más que usted sienta la necesidad ahí adentro, no se detenga, vaya y hábleles. Hermano Rodríguez, pero no hay problema. No hay problema si el Espíritu le lleva. Yo les digo, hermanos, hace mucho tiempo iban dos hermanas por la calle y de pronto vieron a una distancia a un sacerdote que caminaba con su sotana y toda la cosa, y poco a poco lo fueron alcanzando. Yo creo que caminaban más rápido que el sacerdote, y de pronto lo alcanzaron y lo pasaron, y al pasarlo le dice una a la otra: oye, ¿y por qué no le hablamos al sacerdote de Cristo? Y dijo: pero él conoce de Cristo. Bueno, pues vamos a preguntarle. Si conoce, entonces ya lo dejamos. Y dice que se regresaron, y una de ellas le hizo una pregunta: perdone, señor, ¿usted conoce a Cristo? Y dijo: señora, soy un sacerdote católico romano. Y le dijeron: nosotros no le preguntamos si era sacerdote, le preguntamos si conoce a Cristo. Esas palabras que Dios usó en labios de aquellas mujeres sorprendió a este hombre. Y el hombre, como ya lo había preparado el Señor, sincero les dijo: nadie jamás me había preguntado eso. Y tengo que ser honesto con ustedes, aunque sea sacerdote católico, yo creo que nunca he conocido a Cristo, así como ustedes me están preguntando. Y ahí las dos hermanas le hicieron la oración del pecador y él recibió a Cristo. Quién sabe qué pasaría después, pero sí recibió a Cristo aquel sacerdote. Bendito el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo que les mostró a ellas que le hablaran era el mismo que preparó el corazón de aquel hombre para que recibiera la palabra de Dios. Dice aquí en Hechos capítulo 8 versículo 6: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y note esto: oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe hablaba porque el Espíritu Santo lo hacía hablar, y Dios respaldaba con señales, con milagros, y la gente estaba emocionada. Verso 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y yo le pregunto, conforme lo que usted lee ahí, ¿qué era lo que hacía Felipe? Nada. Felipe no hacía nada. Lo único es que él venía lleno del Espíritu Santo. Lo único es que él permitió que el Espíritu Santo tomara su vida. Lo único que él permitió es que el Espíritu Santo saturara su ser, y el Espíritu Santo lo movió. El Espíritu Santo lo llevó a donde había necesidad. El Espíritu Santo lo inspiró a que hablara. Él hablaba bajo la unción del Espíritu Santo, y los milagros y las maravillas surgían, se movían. ¿Por qué?
porque Dios estaba guiando todo aquello. Así es que mi hermano, mi hermana, nosotros somos aquí un pueblo del Señor, somos un pueblo de Cristo, somos iglesia del Cordero. ¿Cuántos somos iglesia de Cristo aquí? Entonces algo tiene que estar sucediendo en esta noche. No podemos dejarnos vencer, no podemos nosotros estar ahí dándole lugar al diablo que esté enfriando este lugar. Usted y yo somos llamas, somos tizones, somos antorchas del Espíritu Santo para que haya un avivamiento espiritual. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga bien, no nos conformemos a terminar siendo iglesias de segunda categoría, porque Dios no está de acuerdo. Si Dios estuviera de acuerdo, había permitido que ahí se estableciera una iglesia que algo le faltara. ¿Qué le faltaba? Les faltaba el poder del Espíritu Santo, casi nada. Les faltaba la guianza del Espíritu Santo, y Dios no estaba dispuesto a que esa fuera una iglesia de segunda. Tenía que ser la misma iglesia de allá de Jerusalén. Aquello que sucedió en Jerusalén cuando se escuchó el estruendo como de un viento recio que soplaba, allá donde el Espíritu tomó a toda aquella gente y las hizo hablar en lenguas, así también tenía que ser donde quiera que se hablara de Cristo, donde quiera que se hablara del Evangelio. Ahí tenía que suceder lo mismo que sucedió allá en Jerusalén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ponga mucha atención y gócese, porque el Señor quiere hacer algo especial. Dice acá en Hechos capítulo 2, mire qué precioso. Ahí comenzó realmente la iglesia, y eso tiene que suceder en todas partes del mundo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oiga bien lo que le voy a decir. Hace más de 2000 años se estableció la iglesia de Cristo. Hace más de 2000 años el Espíritu Santo se manifestó sobre el primer grupo de personas que creyeron en Cristo. Ahora, Satanás de cierta manera estorbó a tal grado que por muchos años, por varios siglos, no había un moverse del Espíritu Santo. Y yo quiero, para los que no sabían, aquí en la ciudad de Los Ángeles, aquí por el centro de Los Ángeles, hay un lugar donde comenzó a manifestarse el poder de Dios allá por el año 1900. Fíjese bien. Allá comenzó a moverse el poder de Dios, 1905, 1906, por allá, que ya venía esa influencia desde el estado de Texas. Pero a donde quiero centrarles, a donde quiero llevarles, es por qué se mueve el poder de Dios en Texas y unos días después se mueve aquí en el área de Los Ángeles. Y fue algo raro, porque no se conocía el moverse del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás estorbó al grado que la verdadera iglesia por ahí se opacó, por ahí se escondió. No se manifestaba la verdadera iglesia, y por el año 1900, fíjate bien, comienza
a moverse el poder de Dios nuevamente y tenemos un poco más de 100 años que se mueve el poder de Dios entre nosotros. Y con ese mover del Espíritu Santo se ha logrado llegar a muchos lugares, sobre todo experimentando las cosas gloriosas que se movieron allá cuando Cristo predicaba. O sea que lo que se movió en la vida de Cristo, no se olvide, Cristo es la cabeza. Y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Si en el ministerio de Cristo personal, Cristo que andaba predicando la palabra, se movía el poder de Dios, ahora se tiene que mover igual en la iglesia, porque Cristo sigue vivo en la iglesia. No puede moverse un cuerpo sin cabeza, no puede moverse un cuerpo sin que la mente, sin que el cerebro lo guíe. Cristo está vivo en medio nuestro, y lo mismo que se movió en el ministerio de Cristo se tiene que mover en la iglesia. Pero usted y yo debemos creer, usted y yo debemos pedir, usted y yo debemos invocar, usted y yo debemos ser puntos de contacto, personas, hombres y mujeres que crean a la palabra de Dios para que aquello se haga una realidad. Dios espera que hombres y mujeres tengan esa fe, esa confianza, que descubran lo que está en las Sagradas Escrituras y ahí se aferren, ahí se queden, que no se muevan y que esperen lo que Dios va a hacer ahí. Bendito el nombre poderoso del Señor. Póngase de pie, porque creo que llegó el momento de experimentar algo de parte de Dios. Póngase de pie ahí donde está, y si usted siente deseos de pasar acá al altar, venga y hablemos con Dios y dejemos que el poder de Dios se mueva de una manera especial.